Bueno, muy buenas noches para todos. Me informan por favor si me escuchan. Sí, señor. Muchas gracias. Como les decía, buenas noches para todos. Les habla Anderson Mosquera, actualmente estudiante de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En estos momentos me acompañan dos compañeras de la universidad, Diana Karina Hernández y Mireya Gaviria. Hoy hemos acudido a ustedes, empleados de Cotrascal, para hablarles un poco acerca de la estabilidad laboral y del contrato laboral. Esperamos que esta charla sea de mucha ayuda para ustedes y de pronto ya conozcan algunos de los temas los puedan reforzar. Eh, Mireya, me das por favor la siguiente. Regálame un momentico, por favor. Me informan porfa si ven si estamos compartiendo nuevamente la pantalla. Ahí sí ya. Ahí sí ya. Muchas gracias. Bueno, les vamos a hablar un poco acerca del contrato laboral, de los tipos de contrato que hay, los elementos esenciales del contrato de trabajo, cuáles son las medidas de mejoramiento para las partes del contratante en la atención en condición de cada uno. Y por último, cuáles son los mecanismos para la contribución al mejoramiento de la estabilidad laboral. Modalidad, contratos de trabajo. Por favor, dame la siguiente. Bueno, cuando nosotros hablamos del contrato de trabajo, estamos hablando que es algo que se hace bilateralmente. Puede ser entre una persona natural o una persona jurídica. eh, este contrato de trabajo debe ser, qué pena, debe ser bajo una subordinación y pues debe tener unos elementos que ya les vamos a contar más adelante, como por ejemplo el salario, la remuneración, el tiempo que se va a laborar, entre otros. Dame la siguiente, por favor. Dentro de los tipos de contrato tenemos el contrato verbal. Este contrato es aquel en el que no existe un documento escrito, ¿sí? Se lleva mediante el cual se establecen las condiciones en las que se va a realizar en la relación laboral convencida entre el trabajador y el empleador, como les mencionaba anteriormente. Esto puede ser entre dos personas naturales o una persona natural y una persona jurídica. Cuando estamos hablando de la persona jurídica, estamos hablando pues que puede ser cualquier empresa. Y pues ya sabemos que todos y cada uno de nosotros somos personas naturales que también podemos celebrar contratos. Este tipo de contrato tiene la misma validez ante la ley y goza de las mismas garantías que un contrato escrito, que ya ahorita una compañera nos va a explicar qué es el contrato escrito y qué partes lo componen. Los contratos verbales son estrictos de sentido, son a término indefinido, como está señalado en el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo, norma en la que se establecen que los contratos a término indefinidos pueden ser o no por escrito y que estos durarán mientras subsistan las razones que dieron origen al vínculo laboral. De lo contrario, solo ante la verificación de una causa que lo dé por terminado se finalizará. Dame la siguiente, por favor. Bueno, en esta ocasión les voy a dejar con una compañerita que se llama Mireya Gaviria. Buenas noches, mi nombre es Mireya Gaviria,
Y pues también quiero presentarles, explicarles un poco acerca del contrato escrito. El contrato de trabajo escrito se extiende entre tantos ejemplares cuantos sean los interesados. Esto quiere decir que podemos hacer un contrato para el empleador y las partes interesadas, o sea, ya sea el empleado y si hay otras personas interesadas. Y estos están destinados para que cada uno de ellos posea un contrato. Está exento de impuestos de papel sellado y de timbre nacional. Debe contener necesariamente, fuera de las cláusulas que las partes acuerden libremente, las siguientes: la identificación, el domicilio de ambas partes, tanto del empleador como del empleado, el lugar y la fecha donde se está celebrando el contrato, el lugar donde se va a contratar el trabajador y donde va a prestar sus servicios, la naturaleza del trabajo, o sea, debe especificar para qué está contratado la persona, y la cuantía de la remuneración, su forma y periodos de pago. Puede ser mensual o puede ser quincenal, o también podemos definirlo por semanas. La estimación de su valor en caso de que haya suministros de habitación y alimentación como parte del salario, y la duración del contrato, su desahucio y terminación. En este tipo de contratos tenemos también que los contratos a término indefinido, que son los contratos que no tienen una fecha para la terminación, que pueden solamente ambas partes terminarlo, ya sea de común acuerdo o por justa causa. También los tenemos a término fijo, inferior a un año, o también tenemos por obra. Vamos a continuar con los elementos esenciales del contrato, que de acuerdo al artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, los tres elementos que contienen el contrato de trabajo son la prestación personal del servicio, la continuada subordinación y la retribución o remuneración del servicio. En la prestación del servicio es lo que faculta al empleador para exigirle a su empleado prestar el servicio, o sea, qué cláusulas lo facultan a él dentro del contrato laboral que le pueda exigir la prestación de determinado servicio para lo que fue contratado. La continuada subordinación es la dependencia del empleado que tiene sobre en el empleador. Y en la retribución o remuneración del servicio es la parte económica que se le da en contraprestación al empleado por la prestación del servicio. Continuamos con nuestra compañera Karina, que nos va a explicar las medidas de mejoramiento de las partes contratantes. Buenas noches, mi nombre es Diana Karina Hernández y yo les voy a hablar sobre cuáles son las medidas del mejoramiento para las partes contratantes en atención a las condiciones de cada uno. Esto permite mejorar la estabilidad del contratante y del contrato. La idea es plantear un sistema de recompensa donde se manejen los sistemas de trabajo, desempeño y beneficios mutuos. O sea que la idea es siempre ponerse de acuerdo, tanto el contratante como el empleador. Y me regala la siguiente imagen, por favor. En el artículo 57 vemos las obligaciones especiales del empleador. Implementación de seguridad y salud en el trabajo. O sea, siempre mejorando pues la seguridad y que todo esté en orden y tenga sus implementos para trabajar cómodamente. Informar el salario que vengará, horario y periodo de prueba. Dar a conocer sobre el reglamento interno del trabajo. Reconocimiento del tiempo extra elaborado y reconocimiento de recargos. Esto con el fin de no tener ningún problema por si en algún momento hay horas extras o no laboradas, entonces pues no se genere algún problema en el pago. No exceder las jornadas laborales, que aunque sean reconocidas, no deberán ser extenuantes, o sea, no pasarse de lo que el empleador no pueda dar. Cumplimiento de las fechas establecidas para la remuneración, o sea, que el pago sea en las fechas acordadas. En caso de despido, notificar la verdadera razón del hecho.
darle la oportunidad al trabajador de demostrar la capacidad de desempeño en su labor, ofrecer un plan de beneficios a los empleadores, reconocimiento por el logro de resultados, asignación de jornadas laborales que no afecten el buen desempeño ocupacional de éste, suministrarle los respectivos elementos de protección personal y dotación pertinente en los tiempos fijados, proveer al trabajador una buena estructura física y todas las herramientas pertinentes para el desempeño de labor, generar en el trabajador motivación laboral, respaldo de la seguridad y tipo de contrato. La siguiente, por favor. Y en el artículo 58 vemos las obligaciones especiales del trabajador. Cumplimiento de las actividades para las que fue contratado. O sea, cumplir con cabalidad todo lo que le dijeron que debía hacer en el momento de su labor. Cumplimiento de horario laboral legal. Interés mutuo. Satisfacción de ambas partes, tanto del empleador como el contratante. Compromisos y responsabilidades con los deberes y obligaciones. Generar la confianza por parte del empleador. Cumplir con el reglamento interno de trabajo. Esto es lo más importante. Informar de anomalías, o malos manejos de compañeros, pero de los que tengan plena seguridad y evidencia para no generar ningún tipo de chisme o mal ambiente en el trabajo. Siguiente, por favor. Mecanismos para el mejoramiento de la estabilidad laboral. Para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral debemos tener en cuenta las modalidades de contratos, ya que la estabilidad laboral es la garantía que tiene todo trabajador al permanecer en su empleo. Y al no tener un contrato, bien sea verbal o escrito, no se puede estar estable en una empresa con seguridad. Entonces es importante que tengamos en cuenta las modalidades de contrato. Aunque en condiciones normales un empleado puede ser despedido con o sin justa causa, pues se faculta al empleador como parte de un contrato que es bilateral y consensual, pero se puede optar por ciertas medidas que prevengan a la desprotección laboral. Cumplimiento con el periodo de tiempo de vacaciones, implementación de contrato a término indefinido, confiabilidad de la información cuando existe a la larga permanencia de un empleado en la empresa, lanzamiento de vacantes a personal interno, concientización frente al cargo y su importancia, o sea, las capacitaciones. La estabilidad en el empleo a lo largo de la historia de las relaciones de trabajo se ha convertido en una de las grandes conquistas a alcanzar por la clase trabajadora. Ha sido varias las normas de nuestro ordenamiento jurídico que han concedido a ciertos trabajadores por sus condiciones especiales el privilegio de la deseada estabilidad absoluta. Bueno, ¿qué era nuestro propósito con esas diapositivas? Crear en ustedes como un poco más de conocimiento acerca de los tipos de contratos. Nosotros acá en la empresa, pues en Cotrascal, sabemos que manejan dos tipos de contrato, que es el término indefinido para el personal administrativo y el término de inferior a un año para el personal operativo. Entonces, pues obviamente quien brinda más estabilidad es el contrato a término indefinido. Esto porque obviamente no tenemos como un tiempo donde se va a cancelar el contrato, no tenemos que estar pensando como en que ya se va a cumplir el contrato, no sabemos si nos van a dejar, no nos van a dejar. Entonces, obviamente, este brinda mucho más estabilidad y hace que las personas se fidelicen más con la compañía. Pero igual el personal operativo también los faculta, los respalda el contrato a término inferior a un año.
Estas personas se les puede dar la prórroga, no hay ningún inconveniente. Entonces lo que queríamos es darles a conocer un poquito más acerca del tipo de contrato, de que obviamente el empleador está facultado para poder terminar esos contratos y de acuerdo pues al tipo de contrato que se establezca, si requiere una indemnización el empleado o si fue con justa causa, pues obviamente pues explicar las razones. Y también pues los deberes como empleados que tenemos y pues también los deberes que tiene el empleador para con los empleados. Espero que haya sido de gran importancia para ustedes, que conozcan un poquito más del tema y puedan también a su vez aprovechar y defender sus derechos como empleados. Muchas gracias por haber participado de esta charla y esperamos verlos pronto nuevamente. Muchas gracias, Mirella, Karina, muchas gracias a los empleados de Cotrascal. Como decía Mirella, esperamos que esta información sea de mucha utilidad para todos y cada uno de ustedes. Como sabemos que la jornada de hoy fue bastante amplia, los dejamos para que descansen. Una feliz noche a todos. Feliz noche y muchas gracias. Feliz noche para todos, que descansen, muy amables por compartir con nosotros este momento.